Saludos a todos. En la segunda entrega para el seminario 3 se hablarán sobre los aspectos metodológicos del proyecto Formulación de lineamientos para la gestión integral de riesgos de empresas hidrológicas. Caso de estudio: Aguas de Mérida, Acueducto de Mérida, subsistema Mucujún. Propuesta metodológica. La evaluación de riesgo en empresas prestadoras del servicio de agua potable conforma la base fundamental para proponer un esquema de gestión de riesgos aplicable al caso de estudio y extensible a cualquier ente vinculado con el vital líquido. A continuación se presentan las fases para llevar a cabo la formulación de lineamientos de gestión de riesgos en empresas prestadoras de servicio de agua potable, específicamente para el caso de estudio. A. Descripción del área de estudio, ubicación, descripción físico-natural y socioeconómica. B. Identificación y descripción de los elementos componentes del subsistema Mucujún. C. Identificación de la resiliencia de los componentes dentro del subsistema Mucujún. D. Caracterización de las amenazas a las que está expuesto el subsistema Mucujún. E. Análisis de la vulnerabilidad estructural y de los componentes del subsistema. F. Determinación de las medidas de mitigación, preparación de emergencia para revertir la afectación de los escenarios antes planteados. Toda esta serie de procedimientos metodológicos se van a llevar a cabo a partir de una serie de metodologías. Para la determinación de los parámetros de evaluación de las amenazas, se utilizará la metodología AMEF. Para la estimación de la vulnerabilidad sobre los componentes del sistema, se utilizarán los indicadores vinculados al riesgo sísmico. Para la evaluación de las capacidades del sistema de agua potable, se utilizará una metodología de la Corporación Suiza en América Central. Igualmente para la aplicación de las medidas de mitigación de riesgos y de adaptación. Metodología de análisis del método de efecto y falla o AMEF. Es una metodología cualitativa que permite asignar un orden de prioridad a cada amenaza o falla. Bajo este procedimiento metodológico se catalogan los posibles eventos, sus consecuencias y una valoración de frecuencia, severidad de impacto y capacidad de detección, obteniendo una escala que clasifica los riesgos de acuerdo a 3 niveles: menor, mayor y crítico. Esta metodología fue aplicada por Aguas de Manizales en el año 2016. Contiene una tabla en la que se especifica la amenaza, que es una situación específica desencadenada con la que se origina una posible alteración en la calidad del agua. El origen del evento, que puede ser hidrogeomorfológico, geológico o antrópico. La estructura expuesta, en la que hay que describir la estructura o componente vulnerable. Los controles actuales de prevención, que son las medidas que se aplican en la actualidad para evitar el evento. Los controles actuales de detección y corrección, que son las medidas de vigilancia y corrección del problema una vez que se presenta. Y el nivel de falla, que es la calificación de riesgo, que sería menor, mayor o crítico. Para la estimación de la vulnerabilidad sobre los componentes del sistema, se estudiará el riesgo de daño físico que corren los distintos componentes del sistema de agua potable frente a cada una de las amenazas identificadas a través de la metodología efecto y falla. Asimismo, se evaluarán las capacidades prospectivas del ente prestador del servicio y de la comunidad para hacer frente a la afectación del sistema por las amenazas identificadas. Para la evaluación de las identificaciones que forman parte del subsistema, como la planta potabilizadora la estación de bombeo, se aplicará una serie de indicadores vinculados al riesgo sísmico, tomados de Funvisis del año 2011. El resultado arrojado será incluido en la matriz resumen de riesgos y efectos sobre los componentes del sistema para la cuantificación del grado de vulnerabilidad de la totalidad del subsistema. Índice de amenaza. Evaluado a partir del coeficiente A sub 0 de la aceleración del terreno, definida para las 7 zonas sísmicas del país, contenida en la norma sismoresistente COVENIN del año 2001. En ella se consideran los valores asociados a efectos topográficos cuando la construcción está localizada sobre la mitad superior de una ladera con pendientes mayores a 20 grados, o en la zona de cima que está a una distancia de la cresta menor a la altura de la ladera. Para el índice de vulnerabilidad se evalúan diferentes rasgos estructurales como la antigüedad, el tipo estructural, la irregularidad, la topografía y el grado de deterioro. Índice de vulnerabilidad asociado a la antigüedad.
atiende a la edad de la construcción y a la norma de diseño utilizada. En la selección de estos valores se tomó en cuenta la mayor vulnerabilidad en las construcciones hechas con normas antiguas. El valor máximo está dado para edificios construidos entre los años 1955 y 1967. Índice de vulnerabilidad asociado al tipo estructural. Se define al escoger entre los 15 tipos estructurales usados en el país. Índice de vulnerabilidad asociado a la irregularidad. Tiene como finalidad modificar la vulnerabilidad intrínseca de una edificación, aumentándola en aquellas que posean irregularidades que son ampliamente conocidas internacionalmente, como potenciadoras de respuestas sísmicas desfavorables. Índice de vulnerabilidad asociado a la topografía. Atiende a identificar situaciones de vulnerabilidad asociadas a construcciones hechas en laderas o cerca de estas, debido a una potencial falla de estabilidad en taludes no protegidos por obras de contención. Índice de vulnerabilidad asociado al grado de deterioro. A través de una serie de valores se asignan los diferentes grados de deterioro del edificio, asignando diferentes grados de deterioro, penalizando con los mayores valores la existencia de corrección del acero y el agrietamiento estructural. Matriz resumen de riesgos sobre los componentes del sistema. Al tener los valores ponderados de la evaluación de las estructuras para la gestión de riesgos sísmicos, se procede a llenar la matriz resumen de riesgos sobre los componentes, determinando así con los datos recabados los niveles de vulnerabilidad de cada componente del sistema. Esta tabla contiene amenaza, elementos, criterios de ubicación, criterios de estados y la valoración total. En los elementos se tienen todos los componentes que son parte del subsistema, como la línea de aducción, la planta potabilizadora, la estación de bombeo, los estanques de almacenamiento, y se toman en cuenta tanto la red vial como la red eléctrica porque forman parte importante de la producción de agua potable. En cuanto a la valoración, se le da una ponderación de 4 a un elemento ubicado en o muy cerca de las zonas propensas a amenazas, de 3 a un elemento ubicado medianamente cerca de las zonas propensas a amenazas, 2 a un elemento ubicado poco cerca de las zonas propensas y 1 a un elemento ubicado lejos de las zonas propensas, obteniendo un grado de vulnerabilidad muy alta, alta, media y baja, correspondiéndose a cada uno de los ítems ya explicados. Capacidades. Al determinar el grado de vulnerabilidad de los componentes del sistema, a partir de la siguiente matriz se pretende evaluar de manera cualitativa las capacidades con las que cuenta el ente prestador del servicio de agua potable, así como de la comunidad aledaña en las instalaciones ante la afectación de uno o varios elementos estudiados. Entre las capacidades se encuentran la existencia de fuentes abastecedoras alternativas en caso de daños o interrupción. El sistema de agua potable en su diseño y ejecución fue analizado frente a los riesgos de desastres y en cuenta con medidas de mitigación y planes de respuesta. La resiliencia del sistema ante los desastres, mecanismos de acción comunitarios ante accidentes químicos y la afectación de la salud humana en medios de vida y recursos naturales por accidentes químicos. La evaluación se hará de manera cualitativa a responder sí, parcial o no, y a colocar alguna observación sobre cada capacidad ya explicada. Medidas de mitigación de riesgos y adaptación. El análisis de los resultados obtenidos de la caracterización de amenazas y de la vulnerabilidad estructural permite obtener la información necesaria para generar acciones concretas para la creación de medidas de mitigación, con un estimado del costo de su aplicación. Por su parte, se podrán visualizar los costos de la reparación de los componentes en caso de no aplicarse las mismas. Esta matriz contiene los componentes del sistema, el nivel de priorización, la medida de mitigación u opción de adaptación, el costo de la medida y el costo de reparación del componente en caso de que no se implemente ninguna medida de mitigación.